Entonces, em, nuevamente agradezco a Carlos y a esta instancia de participación por la oportunidad de abrir estas iniciativas de investigación que tenemos en la Universidad de Chile y en muchos centros de investigación alrededor del mundo relacionado con el reuso y revalorización de aguas servidas. Primero que todo, quiero pedirles a todos y a todas que tengan o entren a esta presentación con una mentalidad abierta, ¿verdad? Mente abierta. Vamos a tratar un tema que para muchos no es de mucha gracia, ¿cierto? O no es muy bien percibido, que son las aguas servidas. Y la idea es que tengamos la mente abierta para poder recibir las aguas servidas no como o no como una causa de asco o como una causa de problemas, sino más bien como una solución, como una fuente de recursos. Entonces, para no extendernos más, quiero hablar un poco de qué nos motiva a nivel global para hacer este tipo de investigación, ¿verdad? Entonces, esto es algo que es bastante familiar tanto para Chile como para el mundo. Si bien por lo menos el caso de Chile hay un estrés de recursos, sobre todo el recurso hídrico. Si nosotros vemos esta gráfica, que aquí presentamos de norte a sur todas las regiones de Chile, que también están representadas en la tabla, en la figura, donde tenemos unas barras que las barras grises representan la demanda de agua a lo largo de todos los sectores o regiones de Chile, y las barras azules representan todas o la oferta o los recursos disponibles que tenemos de aguas. Entonces vemos que hay una diferencia grande de norte a sur. Hay unas zonas que están estresadas completamente en términos de recursos hídricos, donde la demanda supera la oferta, y vemos otras zonas que tienen más recursos, pero tienen problemas que están relacionados no solamente con la disponibilidad del recurso, sino con la infraestructura para poder acceder a él. Entonces tenemos problemas de saneamiento, tenemos problemas de infraestructura. Entonces por todas estas razones tenemos crisis en diferentes sectores de Chile. Y no yéndonos más lejos, afortunadamente nosotros tenemos, o en la región metropolitana, tenemos muchas soluciones para saneamiento, ¿verdad? Casi el 100% de la región metropolitana tiene saneamiento básico, pero esto está ligado también a otro recurso que se ve estresado no solamente en Chile, sino en otras partes del mundo: la energía. Entonces, para tener un poco de contexto, el agua potable y el saneamiento de Chile está entre los más caros de Latinoamérica, ¿verdad? Y sabemos que lo ponemos en términos de costos porque la energía cuesta, ¿verdad? Cada vez que nosotros hacemos este tratamiento tenemos que invertir recursos, tenemos que invertir energía, y no solamente esto tiene un costo económico, sino también que tiene un costo en términos de efectos en el mundo, como el calentamiento global, ¿verdad? Gases de efecto invernadero. Cada vez que nosotros necesitamos energía, consumimos combustibles fósiles y aportamos gases de efecto invernadero. Otro recurso que también tenemos que tener en cuenta, muy en cuenta, es que a medida que vayamos o la población mundial vaya aumentando, nosotros vamos a necesitar también alimentos, ¿verdad? Tenemos que alimentar a una población global. En Chile, la agricultura y la minería lideran la demanda de agua, ¿verdad? Y como sabemos, al 2050 se nos va a doblar la población mundial. Así que esta tendencia no se empeorará a futuro. Con esto también tenemos que considerar, como hablamos de agua, de energía, de saneamiento, el agua que nosotros utilizamos en nuestras casas, con la que nos duchamos, con la que utilizamos en la cocina, la que utilizamos en los baños, la que disfrutamos. Esta agua básicamente llega a las plantas de tratamiento. Afortunadamente tenemos plantas de tratamiento que cumplen con un servicio bastante eficiente, pero estas aguas se tratan a una calidad bastante buena, y lo único que hacemos es devolverla al río, ¿verdad? Entonces nos gastamos el recurso hídrico natural y básicamente lo estamos devolviendo por medio del tratamiento. Las aplicaciones de reuso en el área metropolitana casi que son inexistentes. Con esto quiero que veamos entonces que el agua tiene un ciclo muy importante, tiene una relación muy importante entre los alimentos, energía, ¿verdad? Y tiene recursos embebidos que nosotros no vemos. Así que nosotros tenemos que empezar a ver el agua residual, como un recurso
un recurso que mientras nosotros los humanos estemos en la Tierra va a ser renovable, ¿ya? Así que mirando el agua desde un punto de vista un poquito diferente, vamos a empezar a ver qué es lo que hay en el agua residual que puede llegar a ser atractivo para nosotros. Bien, entonces, ¿qué hay en las aguas residuales, ARRES, de la región metropolitana? Entonces, en términos globales, ¿verdad? Nosotros tenemos que del 100% del agua potable que consumimos, el 90% se convierte en agua residual. Pasa por nuestras casas, nosotros aportamos un montón de componentes, digámoslo así, componentes, incluso contaminantes al agua, ¿verdad? Pero resulta que de las aguas residuales, el 99% es agua, agua que nosotros podemos recuperar. Y solamente el 1% son esas cosas que nosotros aportamos en nuestros hogares o en nuestra vida diaria. Así que si miramos un poco más en detalle qué es ese 1%, podemos ver que en las aguas residuales domésticas tenemos sólidos suspendidos, ¿cierto? Cositas que simplemente flotan. Y esta es una manera de caracterizar el agua, ¿cierto? Ya nos vamos moviendo un poco a los tecnicismos del tratamiento. Sólidos suspendidos, tenemos DBO, que representa la materia orgánica que aportamos. También DQO es otro medidor de esta materia orgánica. Tenemos carbono total, estos son diferentes parámetros que los podemos ver como potencial energético, y ya los vamos a ver más adelante. Vemos que nosotros aportamos muchísimo nitrógeno, nosotros comemos y una vez que por lo menos vamos al baño o cocinamos, este nitrógeno, nutrientes que nosotros procesamos de la comida, se van en las aguas residuales, ¿ok? Así que también tenemos otro nutriente que es el fósforo y además nosotros vamos a aportar otros componentes que incluyen materia orgánica soluble y particulada, algunos contaminantes orgánicos que son de mucho interés y son bastante persistentes, otros contaminantes emergentes y microcontaminantes que no son removidos fácilmente en los sistemas convencionales, ¿ya? Entonces, tenemos esto en el agua, pero es solamente 1%. El otro 99% es agua y es un recurso muy valorado. Entonces, tenemos que mirar cómo estamos tratando nosotros nuestras aguas para ver si hay este potencial de recuperación, ¿ya? Sabemos que tenemos agua, tenemos material orgánica que podemos convertir en energía y también tenemos nutrientes. Así que llegamos a esta posibilidad de los recursos NEW, por sus siglas en inglés, nutrientes, energía y agua, water en inglés, ¿ok? Entonces, miremos qué hacemos con las plantas de tratamiento de la región metropolitana. Aquí nosotros tenemos un esquema del tren de tratamiento de la biofactoría Mapocho Trébal. Este es un esquema bastante simplificado de la línea de tratamiento tanto de sólidos como de líquidos dentro del agua. Entonces, aquí les voy a mostrar un poco de antecedentes que necesitamos saber para poder entender si nosotros podemos apreciar esta agua como una fuente alternativa, ¿ok? Así que enfoquémonos en la línea de tratamiento de las aguas residuales, sobre todo en la línea de aguas, ¿verdad? Aquí estoy destacando la línea de aguas, en donde vamos a tener el afluente, que el afluente es toda el agua residual que viene de las cañerías de nuestras ciudades. ¿Okay? Estas son colectadas, hay un sistema de colección que les lleva tanto a la planta Mapocho Trébal como a la Farfana, ¿verdad? Entonces, miremos qué está pasando en este momento. Tenemos el afluente que tiene aquella materia orgánica, nutrientes, agua y otros contaminantes. Esto entra a la planta de tratamiento y sufre una serie de, valga la redundancia, tratamientos para poder depurarla. Inicialmente tenemos una estación en donde vamos a remover aquellos sólidos de mayor tamaño. ¿Qué son sólidos de mayor tamaño? Solamente les voy a dejar esto. Imagínense todas las cosas que se podrían ir en una cañería. En una cañería abierta, eso puede ser un ejemplo, o todas las cosas que ustedes dudan de tirar a la basura y en vez de eso bajan por el inodoro. ¿Okay? Entonces, hay un compendio de materiales que no deben estar en el agua residual. Y pongo como, por ejemplo, los hilos dentales, el cabello, hay otra serie, los preservativos, hay un montón de componentes que no deberían ir en la línea de agua, pero que desafortunadamente nosotros simplemente bajamos por la cañería.
Entonces, todos estos materiales grandes se tienen que remover y se consideran basura, ¿ya? Esta es la primera estación en el tratamiento. Aquí ya depuré un poco el agua y voy a pasar a una segunda estación que se llama tratamiento primario. Y aquí, una vez que ya yo removí todos esos materiales grandes, voy a remover todo lo que queda flotando, que aún son materiales suspendidos, sólidos suspendidos. Entonces, este es el objetivo de la decantación primaria, y por gravedad yo voy a remover esos materiales que flotan. A partir de este momento, entran un poco al tratamiento de la línea de la planta Mapocho Trébal. Vamos a entrar en la parte en donde estamos removiendo ya cosas muchísimo más pequeñas, vamos disminuyendo de tamaño, ¿ok? Entonces pasamos a la remoción de materia orgánica, ¿verdad? La remoción de DBO. Aquí tenemos un reactor biológico, es decir, tenemos un cultivo, los cultivos más grandes que se pueden generar en el mundo son los que se generan entre los reactores biológicos, y estos reactores, esta biología, lo que hace es que utiliza la materia orgánica como fuente de comida. Así que estos organismos nos ayudan a depurar las aguas, y posteriormente esta estación del tanque biológico está seguida de una decantación, es decir, una separación de fases. La parte sólida se decanta, se colecta y se trata en la línea de sólidos. Y la parte, el sobrenadante, la parte líquida, pasa, ¿ok? Entonces aquí ya yo he depurado muchísimo más el agua. A este punto, el efluente que sale de ese tratamiento secundario, tratamiento biológico, tiene un muy buen aspecto. Miren que he ido mejorando el color de los tratamientos, ¿verdad? Entonces, ya yo tengo un agua bastante clara que tiene concentraciones mínimas de sólidos, y aquí ya yo le voy a aplicar un tratamiento adicional químico para garantizar que esta agua es libre de patógenos, ¿ok? Entonces, este proceso es convencional y es lo que nosotros tenemos como recurso ya existente en nuestras ciudades. El agua que sale, ¿verdad?, de las plantas de tratamiento tiene una reducción muy importante de patógenos y cumple con normas establecidas por el gobierno para descargas en cuerpos superficiales. ¿Ok? Esta agua es de muy buena calidad y nosotros la vertimos nuevamente al río Mapocho. Esto es lo que está pasando en nuestras plantas de agua residual. Bien, entonces, ¿qué pasa aguas abajo? Aguas abajo, nosotros indirectamente estamos reusando ya el agua, porque una vez que nosotros aportamos el agua al Mapocho, mucha del agua del Mapocho, alrededor de un 70%, se utiliza para regadío, ¿verdad? Así que indirectamente nosotros ya estamos aprovechando esta agua. Y lo que anteriormente era, como mencionan algunos, agua de caca, agua indeseable, ya nosotros la estamos reutilizando. ¿Ok? Así que necesito que vayan abriendo la mente a la posibilidad, o no la posibilidad, la existencia de un reuso de facto, como se menciona. ¿Ya? Entonces, si nosotros vemos por normativa o por normativa nacional e internacional, bueno, realmente nacionalmente no, pero normativa internacional para reuso del agua o para recuperación de este recurso, nosotros tenemos que llegar a niveles de calidad muy, muy altos, casi que nivel potable, ¿ya? Una cosa es el agua de riego y otra cosa es el agua que nosotros vamos a consumir. Así que para poder reusarla a nivel internacional, estas aguas tienen que llegar a un nivel muy alto. Entonces, la tecnología ya existe, hay avances tecnológicos muy importantes, tecnologías muy establecidas comercialmente, que nos permiten separar los tipos de recursos incluso. O sea, tenemos tratamientos bastante simples, como los filtros de medio, un filtro de arena, ¿verdad?, que nos permite remover huevos de nemátodos, sólidos suspendidos, material particulado, simplemente que quedan atrapados en el medio. Entonces, vamos desde esos filtros que son de existencia muy antigua hasta tecnologías que remueven partículas que son muy, muy pequeñas. Miren que en esta parte última nosotros vemos un tren de tratamiento en donde tenemos iones menores, cloruros, ¿verdad?, o sólidos disueltos, cosas casi que a nivel molecular, y con una combinación de filtros, y yo voy a enfatizar en esto, filtros, oxidación avanzada,
puede ser por luz ultravioleta y otros procesos, e incluso de absorción yo puedo llegar a una calidad supremamente alta. ¿Okay? Así que esto ya existe, estos tratamientos avanzados para reuso de agua existen a nivel mundial. ¿Bien? Como quiero enfatizar un poco en este sector de aquí. Estos filtros, desde los filtros básicos, que son los filtros de medio, hasta unos filtros mucho más especializados, están en todas estas aplicaciones de reuso y son muy usados, ¿verdad? Entonces se llaman tecnologías de membrana. Cuando yo tengo un tamaño de poro de el rango de los nanómetros, ¿verdad? 30 nanómetros, de micras a nanómetros. Entonces yo tengo diferentes filtros, tamaños de filtro que me van a permitir básicamente parar todos los contaminantes antes de reusar mis efluentes. Y en este punto es donde básicamente yo me especializo. En el Laboratorio de Tecnología Ambiental de la Universidad de Chile, nosotros trabajamos con procesos biológicos acoplados a tecnologías de membrana para actividades como tratamiento de aguas residuales, tratamiento avanzado de aguas residuales y recuperación de recursos NEW. Acuérdense que los recursos NEW se refieren a nutrientes, energía y agua. Entonces, ¿qué tipo de tratamientos realizamos? Básicamente, tratamientos, cuando nosotros estamos hablando de tratamientos biológicos, es usar la biología a nuestra ventaja, ¿ok? Entonces, utilizamos desde lodos activados, que son los que ya existen en las plantas de tratamiento, también utilizamos digestión anaeróbica, otro proceso bastante establecido a nivel mundial, e incluso acuicultura de algas. Así que en la universidad pues, nos esforzamos de establecer nuevos proyectos para poder favorecer este tratamiento y recuperación de recursos. Algunos de estos proyectos, tenemos colaboraciones internacionales que nos permiten utilizar la experiencia de otras partes para poder llevarlas al contexto nacional. Entonces tenemos colaboraciones con universidades, con centros de investigación del agua en Estados Unidos. Tenemos también algunas líneas de investigación en contaminantes orgánicos persistentes que desafortunadamente en las líneas de tratamiento convencionales no se pueden remover, pero sí podemos desarrollar tecnologías para aprovechar el recurso. Otro ángulo que estamos trabajando en la Universidad de Chile es nuestras propias tecnologías que no sean establecidas ya, ¿verdad? Para poder maximizar el aprovechamiento tanto del agua como la energía y también los nutrientes. Entonces, tenemos un proyecto de A2MBR. MBR se refiere a reactores de membrana, pero en inglés. Con estamos tratando de, queremos llevar a la implementación reactores de membrana para reuso de efluentes municipales e incluso reuso directo de agua. Y otro ángulo que estamos viendo en la Universidad de Chile es la recuperación de recursos, en esta parte de la recuperación de recursos NEW, es el aprovechamiento para generación de energía. Tenemos varios proyectos relacionados con recuperación tanto de metano como de hidrógeno a partir de las aguas residuales. Así que el recurso agua residual es muy, muy valioso y a pesar de que dentro de las ciudades no se aprecia o todavía no hemos desarrollado esa capacidad de apreciarlo, les digo que hay mucho valor en este recurso que básicamente estamos devolviendo al río sin ninguna utilización. Bien, entonces para que entendamos un poco el contexto de cómo se recuperan los recursos NEW dentro de los reactores de membrana. Entonces, un reactor de membrana es, básicamente nosotros tenemos una comunidad microbiana que vamos a hacer trabajar para nosotros para recuperar ciertos recursos. Y lo vamos a acoplar con un filtro especializado que llamamos membrana, ¿verdad? Este filtro es una barrera absoluta y dependiendo del tamaño del filtro yo voy a remover partículas de tamaño incluso hasta de iones, ¿ok? Depende del tamaño de poro del filtro. Si nosotros miremos esta configuración, tengo una comunidad bacteriana, una membrana y voy a generar ciertos productos.
Mi materia prima, en este caso, serían las aguas residuales, que tienen estos macrocontaminantes como materiales orgánicos, nutrientes y agua, ¿ok? Así que yo tengo esta agua de entrada que voy a tratar, voy a modificar el proceso, ¿verdad? Dependiendo de cómo yo opere mis reactores, mis bioreactores de membrana, si por lo menos yo selecciono una operación aeróbica, a esta operación yo le tengo que agregar aire, ¿ya? Obviamente, condiciones aeróbicas es que voy a tener oxígeno en el sistema, ¿ok? Hay organismos que necesitan oxígeno para poder degradar la materia orgánica y otros componentes. Así que hago esto, lo paso por la membrana y voy a tener efluentes de calidad muy altos, dependiendo del filtro de la membrana. Pero adicionalmente, en las líneas de tratamiento, yo hago una desinfección, así que yo puedo llegar a valores potables. Si yo opero estos reactores de manera anaeróbica, es decir, que ya no consumo energía en aireación, porque bajo condiciones anaeróbicas es ausencia de oxígeno, ¿cierto? Entonces, aquí me ahorro un poco el consumo energético en que utilizo en los sistemas aeróbicos, y también tengo una ventaja que, además de recuperar agua, recuérdense que estoy filtrando todas aquellas partículas indeseadas, obtengo agua, obtengo nutrientes, ¿cierto?, de la solubilización de algunos componentes en el agua, y también tengo la capacidad de generar energía como metano y hidrógeno, ¿ya? Y adicionalmente, si yo no quiero aprovechar estos nutrientes del agua, porque esto tiene aplicaciones de riego, incluso la aplicación de agua con nutrientes se llama fertigación. Así que si no tengo aplicaciones directas, yo puedo aprovechar estos efluentes anaeróbicos para utilizarlos en otras condiciones como crecimiento de algas. Y aquí yo podría básicamente pulir estos efluentes anaeróbicos y remover aquellos nutrientes, porque las algas requieren el dióxido de carbono atmosférico, agua, energía solar y nutrientes. Una vez que tienen estos componentes, básicamente ellas se desarrollan muy bien, ¿ya? Así que si yo tengo un cultivo de algas asociado a una membrana, voy a obtener efluentes, o puedo obtener efluentes de calidad muy alta. Y además, muchas de estas algas pueden acumular lípidos dentro de ellos, ¿ok? Así que pueden incluso generar biocombustible, biodiesel. Ok, entonces, a partir de esto ya veo que dependiendo de cómo yo opere los sistemas, básicamente dependiendo cómo yo opere mi tecnología, yo puedo generar productos a partir del agua residual, ¿ya? Esa es la lección que quiero que tomen de esta diapo o de esta presentación. Así que les voy a mencionar algunos ejemplos de aplicaciones a nivel internacional de este tipo de tecnología, ¿ok? Entonces tenemos el caso de la comunidad de MindSpark. La comunidad de MindSpark es una comunidad de un condominio multifamiliar en MindSpark Golden, Colorado, ¿ya? Este estudio se dio en Estados Unidos, en donde nosotros teníamos una comunidad que son alrededor de 300 apartamentos, agua completamente doméstica, en donde nosotros teníamos este reactor piloto. Teníamos la oportunidad de tener unos reactores secuenciales. Los reactores secuenciales pueden iterar entre condiciones anaeróbicas, aeróbicas en el mismo tanque, ¿okay? Entonces son altamente flexibles, altamente compactos y también tienen muchos sensores, están muy monitoreados, ¿ya? Y estos reactores estaban acoplados a unas membranas. Por lo tanto, no solamente yo realizaba tratamiento biológico, sino que también podía separar completamente las partículas de mi efluente. Básicamente yo generaba un producto que dependía, o que yo podía, la operación del reactor yo la podía modificar para poder generar un producto de acuerdo a la demanda del consumidor. Y ya les voy a explicar a qué me refiero con la demanda del consumidor, ¿okay? Entonces, ¿qué podía hacer yo con este tipo de reactor? Esta tecnología de reactor biológico secuencial acoplado a un reactor de membrana. Básicamente es una aplicación de reuso adaptable.
Así lucía el reactor de membrana, como ven en la foto de la izquierda. Era bastante compacto, este SBR-MBR, bastante compacto, y dependiendo de cómo operaba el sistema, yo podía hacer irrigación sostenible de áreas verdes, ¿cierto? En la foto de la parte superior vemos algunas áreas verdes que se regaban por el sistema. Todo este sistema de MindSpark era una demostración piloto de la capacidad de este tipo de tecnología. También tenemos recuperación de energías por medio de algas. Como les acabo de mencionar, nosotros podíamos operar el sistema para que generara nutrientes o dejara pasar nutrientes y poder cultivar incluso algas. Y también teníamos la posibilidad de hacer irrigación de frutas. En esta foto de la izquierda ustedes ven que estamos cultivando fresas, ¿ya? Entonces, no solamente este tipo de calidad, este tipo de fertigación podíamos hacer con las aguas que sacábamos de este reactor, sino que también podíamos hacer aplicaciones más cercanas a lo que nosotros usamos en las casas. Por lo menos podríamos utilizar el agua para bajar los inodoros, ¿ya? Así que había una cantidad de aplicaciones que se podían demostrar en este sistema. Y para contexto general, aquí tengo un perfil de la concentración de nutrientes versus tiempo de la operación continua de este tipo de reactor. No lo voy a no lo voy a colapsar con datos muy experimentales. Lo que quiero rescatar aquí es que nosotros a los 15 miligramos por litro de nutrientes, de nitrógeno, yo tenía una demanda, era suficiente para suplir mi demanda de irrigación, ¿verdad? Entonces, ¿qué podía yo producir con mi reactor? Básicamente, dependiendo de cómo operaba yo mi sistema, o sea, yo cambiaba las condiciones operacionales del sistema y podía producir diferentes calidades de fluente, ¿ok? Podía tener suficiente, por lo menos, concentraciones arriba de los 17 miligramos por litro, suficiente para irrigación, y dependiendo de cómo operaba mi reactor, podía bajarlo incluso hasta condiciones, si ustedes ven acá, por debajo de los 5 miligramos por litro, estoy cumpliendo con la norma para uso potable. Pero obviamente nosotros no lo estábamos haciendo para uso potable porque esto tiene muchas limitaciones de percepción del usuario. Y también hay necesidad de hacer un tratamiento adicional para remoción de patógenos. Bien. En otro ejemplo de reuso, que es un poco más a gran escala, ¿cierto? O recuperación de recursos, les voy a exponer este caso de la ciudad de Tampa, de la planta de tratamiento avanzado Howard Kern. Entonces, en Tampa nosotros teníamos esta planta de tratamiento que es muy grande, de una capacidad de 96 millones de galones por día, o es más o menos equivalente a 5 metros cúbicos por segundo. Esta planta tiene la capacidad, ¿cierto? O genera desde sus inicios agua tratada para futuro reuso, o como se llama en Estados Unidos, agua reclaimed water, agua reclamada, ¿ya? Entonces, esta agua, básicamente, en el 2015 se produjo alrededor de 3.4 metros cúbicos por segundo de agua tratada, ¿ya? Así que esto ha ido aumentando, obviamente, con el crecimiento poblacional, pero solamente para que tengan un contexto, se reusa agua tanto para operación in situ de la planta como para reuso industrial, ¿verdad? Porque tiene un tren de tratamiento supremamente sofisticado, y también incluso para reuso de usuarios a un menor costo dentro de las ciudades, ¿ok? Además, la planta también produce energía, ¿ok? Tiene, a partir de porque todo el tren de tratamiento también incluye una digestión anaeróbica, y esto se hace en la línea de los lodos, en la línea de los sólidos que vamos recopilando en la planta, ¿ok? Así que con este proceso se podía generar biogás que es rico en metano, y esta planta en particular tiene motores de cogeneración, entonces era capaz de generar gas, generar también energía, y tenía ahorros energéticos muy importantes de manera anual, ¿ya? Entonces esto es hablando desde hace muchos años, ¿verdad? Nosotros ahora estamos en el 2020, esto hace 5 años, obviamente esto ha seguido operando, e incluso ahora se están moviendo
ya este tipo de reusos en irrigación o en reusos no potables se está volviendo un poco, no es lo que está de moda, ¿ok? Ahora en Estados Unidos y en otras partes del mundo se está moviendo el tema hacia el reuso potable, ¿ok? Es decir, nosotros dentro de la planta se garantiza la calidad del agua a un nivel potable y la idea es que nosotros podamos obtener esta agua para utilizarla en nuestros hogares. ¿Ok? En Tampa, por lo menos, tienen el programa de Tampa Augmentation Project, TAP por sus siglas, ¿verdad? Que también es un juego de palabras porque TAP se refiere a la llave de nuestras casas, ¿ya? Esa palabra también es la llave de la casa. Y básicamente, como lo definen, lo define lo definen en la página web de la planta de tratamiento y también del condado de Hillsborough, donde está esta planta, es básicamente el último grito de innovación que tiene el condado de Hillsborough para poder llevar a los usuarios una alternativa para la escasez hídrica basándose en agua residual para uso potable. ¿Ya? ¿Y de qué se trata este proyecto? Básicamente de utilizar el agua tratada de una calidad muy alta, recargar el acuífero y generar casi que un buffer, un intermedio entre utilizarla directamente de la planta de tratamiento eh, a utilizarla a partir de un pozo. ¿Okay? Entonces, básicamente yo estoy recargando el acuífero además me genera otra barrera natural, ¿cierto? Limpia un poco más el agua y posteriormente esta agua sería reutilizada en nuestros hogares. Ahora, esto es un proyecto del 2018, todavía hay cierta resistencia con respecto a la normativa y percepción, pero es algo que se está moviendo y a un paso muy rápido debido a la escasez global del recurso hídrico. Bien, entonces, ¿qué desafíos tenemos para la implementación? Creo que los he ido mencionando a medida que he ido presentando. Obviamente, bueno, en Chile tenemos un caso muy particular en el contexto legal, ¿cierto? En donde se han asignado derechos de agua, incluso las aguas tratadas. No sabemos de quién es el derecho del agua tratada, porque nosotros estamos, como les expliqué, el agua tratada se devuelve al río, ¿verdad? Y aguas abajo del río hay derechos de agua relacionados con irrigación, regulación. Entonces entramos en todo un loop legal que todavía no hemos podido resolver, ¿ok? También está el aspecto de la normativa. No tenemos normativa clara para el reuso de aguas servidas, ¿ya? Sobre todo lo menos para reusos directos como el potable o otras aplicaciones. Ahí tenemos una limitación. Los costos, como ustedes ven, todos pagamos por el agua que se sanitiza en las plantas de tratamiento. Tecnologías adicionales para mejorar muchísimo más esta agua van a generar un costo adicional en la tarifa. ¿Okay? Y además se necesita toda una infraestructura de distribución de agua reclamada o agua tratada para poder aprovecharla en las ciudades. ¿Ya? Así que ahí hay también un desafío. Se requiere mucho también de pilotajes. ¿Qué significa pilotajes? Pilotaje es como la experiencia que les mostré inicialmente en MindSpark. Es un área de implementación a una escala que no es laboratorio, sino que es un poco más real, en donde se demuestre que estas tecnologías funcionan, entonces se muestre que es saludable tomar agua tratada, en donde haya evidencia de demostración. ¿Okay? Entonces, se necesita pilotaje para poder llegar a garantizar la calidad a los ojos tanto de los legisladores como del público en general. ¿Okay? Porque tenemos esos otros dos limitaciones, la normativa, ¿verdad?, no está implementada y la aceptación de la comunidad, la percepción de las personas con respecto al agua tratada es todavía bastante limitante. De hecho, es una de las limitantes más importantes porque a pesar de que yo entregue un agua maravillosa, de muchísima calidad incluso mejor que la embotellada, si las personas no quieren pagar por esa agua o no quieren utilizar esa agua,
no hice nada, ¿ok? Así que la percepción de la comunidad ante este recurso es una limitante importante que tenemos que ir cambiando, es un cambio de mentalidad que tenemos que realizar, ¿ok? Y finalmente, el pasar normativa o pasar leyes en Chile y en cualquier parte del mundo toma tiempo, ¿ok? Así que tenemos limitantes en todos estos aspectos, pero no son imposibles, solamente tenemos que ponernos a trabajar. En conclusión, la recuperación de los recursos, específicamente agua, como hablé en esta presentación, en Chile es técnicamente factible, la tecnología existe. Nosotros sabemos cómo hacer esto, pero necesitamos enfocar los esfuerzos en los desafíos de implementación a nivel local, como son los normativos, los legales, evidencia con estudios pilotos que nos van a ayudar a mejorar la percepción y aceptación pública. Bueno, y con esto quiero finalizar mi presentación con esta imagen. A la derecha tenemos a Bill Gates, ¿cierto? Creo que todos los conocemos. El señor Bill Gates tiene una fundación, Melinda Melinda and Bill Foundation, que es una fundación, ¿cierto? Sí. En donde ellos patrocinan diferentes proyectos relacionados con saneamiento, relacionados con salud pública, e incluso ellos ahora están financiando proyectos relacionados con el COVID, ¿verdad? Entonces, hace unos años, el señor Bill Gates hubo un llamado a proyectos relacionados con saneamiento, innovación en el saneamiento, y uno de estos proyectos es lo que se presenta en la figura. Entonces, el artículo más que todo llama a que la posibilidad existe y existe hace mucho tiempo. Lo que necesitamos es mejorar la percepción y el compañero Gates está haciendo un trabajo bastante importante para que nosotros miremos una alternativa en las aguas residuales. Entonces, con esto les traduzco lo que dijo Bill Gates al probar el efluente de esta tecnología que trataba heces. Entonces, dice, vi como una pila de heces entraron en una banda alimentadora y cayeron a un tanque. Las heces entraron a la máquina para ser hervidas y tratadas. Minutos después, disfruté lentamente del resultado, un delicioso vaso de agua potable. Así que, queridos amigos y amigas, esto no es imposible, simplemente tenemos que trabajar al respecto. Con esto quiero concluir mi presentación y abrir para la ronda de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la profesora Ana Lucía por la presentación recién realizada sobre el reuso de aguas. Ahora estamos rescatando algunas preguntas y consultas del público. Tenemos muchas preguntas de diversas regiones del país, así que hemos elegido algunas para que la profesora Ana Lucía las pueda contestar. Desde Facebook, Marcia Castillo nos pregunta si considera que puede implementarse el reuso de aguas en otras regiones que no sea la región metropolitana, tal como sea el caso de las regiones del norte o regiones del sur del país de Chile. Muchísimas gracias por la pregunta. Sí, claro que sí. El reuso de agua, ya vemos que no solamente depende, bueno, depende de muchos factores, depende de la tecnología disponible, depende de los recursos disponibles y una vez que tengamos, básicamente depende del uso. Si nosotros tenemos un uso, una demanda importante que sobrepasa esto bueno, de por sí ya nosotros tenemos en muchas partes del país, se está reusando el agua directa o indirectamente, ¿ok? En el norte la reutilizan para la minería. En la ciudad, acá, querramos o no, ya la reutilizamos de manera indirecta para riego, ¿ok? Así que sí es posible, hay que tener la tecnología y hay que tener un uso definido. El reto que estamos enfrentando ahora es tratar de llevarlo a un uso potable, que requiere un poco más de tratamiento. Pero los recursos no potables, completamente abiertos para todas las zonas del país, siempre y cuando se tenga el tratamiento necesario. Y la infraestructura. Muchas gracias, profesora, por responder esta pregunta. Tenemos una pregunta desde Melipilla. Dice, los químicos, jabón, detergente, etcétera, que traen las aguas grises, ¿son inocuos para utilizarlos en el riego del pasto o plantas o tienen un porcentaje de toxicidad y es aconsejable utilizarlos solo para limpieza de superficies? Gracias por la pregunta. Las aguas grises también tienen que ser tratadas, ¿ok? Entonces, si las usas directamente,
básicamente apenas se acaba de sacar normativa, hace un par de años con normativa para reuso de aguas grises, y pueden llegar a ser tóxicos dependiendo del tipo de detergente, pero en su mayoría los detergentes también tienen algunos tienen bastantes nutrientes, y el agua puede ser usada en este tipo de aplicación. ¿Okay? Lo que es preocupante de las aguas grises es que son aguas son aguas residuales más diluidas. No crean que porque las aguas grises vienen de las duchas, las aguas grises vienen del lavado de manos, y de una u otra manera, imagínense en este momento, ¿cierto? En este momento donde tenemos una situación sanitaria importante, el lavado de manos no es inocuo. ¿Ok? Así que los patógenos van a estar allí, en las aguas grises, y de todas formas tenemos que tratarlas, ¿ya? Así que también es necesaria infraestructura para tratamiento de aguas grises. Ahora, si se decide usarla directamente, yo creo que estaría bien. Ahora sí.